noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7:01. Gracias por estar en sintonía de Radio YSUCA. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre la situación del Magisterio Nacional. Nos acompaña para abordar este tema Wendy Migdali Martínez y Sergio Enrique Mejía Guadrón. Ellos son directivos de Andes 21 de junio del área de San Salvador. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. Como no, un saludo al Magisterio, ¿verdad? Y a todos los que nos están escuchando. Así es, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar, Sergio, hablando sobre, de manera general, sobre los principales problemas que enfrentan actualmente los maestros y maestras del magisterio. Sé que son muchos los problemas, pero ¿cuáles son esas principales dificultades que están enfrentando en este momento? Quizás yo lo dividiera en dos momentos, ¿verdad? Uno con el asunto de la pandemia y toda su problemática que está enfrentando el magisterio, ¿verdad? Y otro el que siempre hemos arrastrado, ¿verdad? Con los gobiernos anteriores, con el actual, y que de alguna manera la están afectando en todos los sentidos. Con el asunto de la pandemia, pues tenemos esa conectividad, ¿verdad? Esa distancia que estamos teniendo con los alumnos, que no estamos siendo quizás efectivos, ¿verdad?, en los procesos educativos por ese mismo distanciamiento que hay con el estudiante. El hecho de no tener los recursos necesarios, económicos, en la virtualidad también, ¿verdad? O sea, que no nos permite ser eficientes, efectivos, ¿verdad?, en todos estos procesos. Entonces, los primeros son de recursos, eso es una de las situaciones. Y lo otro que siempre lo he venido arrastrando, ¿verdad?, son los incentivos que tiene el magisterio, que lo motivan de alguna manera a que esté mejor, ¿verdad?, como empleado, ¿verdad?, como trabajador, como docente, y que de alguna manera no obligue al maestro, ¿verdad?, a tener 2 o más trabajos, ¿verdad?, descuidando un poco, ¿verdad?, la profesión, ¿verdad?, en el sentido de que mientras más se hace, más se divaga, ¿verdad?, con los objetivos de enseñanza del sector público. Sí. Así es que ahí en ese caso pues quizás son los 2 mayores problemas que tienen en este momento. Bueno, vamos a abordar cada uno entonces por separado. Wendy, hablaba Sergio sobre el problema de los recursos y sabemos que el presupuesto anual que se le entrega a las escuelas siempre ha sido durante muchos años, recuerdo, uno de los problemas, ¿verdad?, una de las dificultades. Actualmente están recibiendo las escuelas el presupuesto a tiempo y si no es así, ¿cómo es que esto viene a afectar a los centros escolares en un atraso que pueda haber? Se continúa la dinámica de la entrega de los presupuestos en el último trimestre prácticamente del año. Las instituciones educativas, podría decirle que los directores han aprendido a subsistir ingeniándoselas de diferentes maneras a lo largo de todo el año, esperando a que les sean asignados el presupuesto institucional. Pero la situación continúa. Y aún así, yo me quisiera extender en ese sentido, ¿verdad?, en el decir que el presupuesto de una escuela, ¿verdad?, se tiene que dar al inicio del año escolar,
¿verdad? Para comenzar a comprar todos los recursos educativos para la eficiente enseñanza. Lastimosamente, esos recursos nos llegan tarde, ¿verdad? Por ejemplo, salarios, ¿verdad? Viene llegando esa transferencia ahí por marzo. Y funcionamiento a mediados de año. Entonces, iniciamos un año escolar sin recursos económicos. ¿Y cómo hace para solventar las necesidades? La creatividad de cada director, ¿verdad? Ahí toca ese punto en el que el director, el consejo directivo escolar, va previendo esas situaciones, va gestionando, va guardando dineritos de otros ingresos, ¿verdad? Para que pueda iniciar el año escolar, pero son muy limitados, ¿verdad? Entonces, solamente es justo lo necesario y así se trabaja, ¿verdad? O sea, con deficiencias en la parte de recursos que lo sustenta lo económico y que hasta mediados de año y en algunas veces, la mayoría de veces, mejor dicho, ¿verdad? O sea, los recursos están llegando en el mes de noviembre, ¿verdad? Y tenemos que gastarlos en el mes de diciembre. Los recursos que tuvieron que haber llegado en enero de ese año. Llegan a final de año. Las últimas partes, los últimos porcentajes de esas transferencias, porque quiero decir que no es que llegue todo de una sola vez, llega un porcentaje de ello. Entonces es algo que tiene que superarse, ¿verdad? Y este Ministerio de Educación, las autoridades, tienen que ver eso, las necesidades de las escuelas, para poder desempeñarse, ¿verdad? Según sus metas, ¿verdad? Como institución. ¿Cómo hacen entonces para el pago de proveedores que necesitan pues cobrar, por ejemplo, no sé si en las escuelas continúa la alimentación a los niños, la entrega de útiles escolares, bueno, los uniformes sabemos que por la pandemia, ¿verdad? Durante algunos años no se entregaron, pero ¿cómo están en cuanto a eso? Los paquetes escolares, ¿verdad? Lo que son uniformes, zapatos, útiles, eso lo transfiere el ministerio, ¿verdad? Eso lo da y nosotros lo entregamos a las familias, a los alumnos. En eso no han tenido mayores en eso atrasos. hasta el inicio del año, ¿verdad? Y andará bastante bien en ese sentido. Ahora bien, los proveedores, pues no se hace contacto con proveedores, ¿verdad? A menos que se tenga algún otro recurso o alguna gestión que hace los directivos institucionales para que pueda tener lo mínimo necesario para comenzar a trabajar con los maestros. Algunos maestros en instituciones aportan, ¿verdad?, de su bolsillo lo que necesita para desempeñarse en sus clases, ¿verdad? A eso vamos, ¿verdad? Que cada uno pone sus propios recursos personales, pero no tiene que ser así. Si el pago del docente es poco, ¿verdad? Es poco y aún así tiene que aportar de sus propios ingresos para poder solventar internet, plumones, libros, ¿verdad? Entonces tampoco lo es lo debido, ¿verdad? Y las autoridades tendrían que ver ese detalle para proveer a las escuelas todo eso, ¿verdad? Y que no tenga necesidad el docente de estar tocando su salario, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, Wendy, con esas escuelas de cantones, caseríos, donde pues la mayoría de las comunidades son comunidades pobres? Ya decía Sergio, ¿verdad? Tienen que poner ellos de sus recursos, pero ¿qué pasa con esos lugares donde es mucho más difícil todavía? Zonas rurales, por ejemplo. Yo estoy en un centro escolar que está en el Cantón El Carmen, final Paseo General Escalón. Y como continuamos con la situación de la pandemia, tenemos todavía un día a la semana que nos conectamos con los niños que no asisten presencialmente porque estamos en las diferentes modalidades. Y realmente es bien complicado, ¿verdad? Utilizar el internet de la institución no basta, porque cuando todos nos conectamos para poder dar la clase, el internet empieza a ponerse lento, y entonces viste tu clase tú, pero yo no la pude dar porque tú no te apuraste porque el internet no cargaba. Entonces, como ya lo refería el compañero,
nosotros lo que hacemos es uso de nuestras propias redes, de nuestro internet, lo compartimos a la computadora y pues le damos seguimiento al proceso educativo. Se quiere, siempre se ha requerido de vocación en esta profesión, pero en este momento con esta situación de la pandemia, eso se ha elevado quizás se ha elevado exponencialmente, ese querer estar con los niños y compartir con los niños y brindarles el servicio educativo que los niños y las niñas necesitan. No ha sido solamente para los padres de familia y para los niños ese estrés de estar en la casa y no tener quien pueda explicarles la clase, sino que también para nosotros del otro lado de la pantalla no poder explicarles de la manera que queremos, tener ese contacto con ellos, que ayuda tanto pues a lo que es la inteligencia emocional que nuestros niños y niñas deben de tener. Sin embargo, yo puedo decirle que por lo menos en mi centro escolar eso hacemos. Compartimos desde el teléfono, las redes, porque lo hacemos una vez por semana, de acuerdo a las indicaciones que ha dado el ministerio. Y si bien es cierto, se va a decir de que se deposita un bono al docente y a los niños, ¿verdad? Cuentan a una cuenta y se les da un bono para la conectividad, se nos gasta en una clase que tenemos a la semana y las otras 3 semanas, ¿verdad? Nosotros estamos aportando a lo que es la educación y pues algunos lo hacemos con gusto, ¿verdad? Otros, me imagino, se han de limitar y decir si no pueden, porque puede ser que no podamos. Y decir, bueno, yo no tengo redes, no tengo conectividad y no voy a dar la clase. Y en ese sentido, ¿de qué manera va a abordar el director a ese docente? O sea, realmente no puede, ¿verdad? Siempre nosotros en la institución buscamos mecanismos. Vaya, esta semana que pasó, la conectividad se nos cayó completamente. Y lo que hicimos fue que las presentaciones que habíamos preparado para los niños, las enviamos al WhatsApp. Y les dijimos, vaya, ahí están las presentaciones, pero esas presentaciones llevaban actividades dinámicas que iban a ser interactivas, que ya no pudimos realizarlas de manera directa con ellos. Y continuamos pues con esta situación, ¿verdad? En la cual, por vocación, por amor a la educación y a nuestros niños y niñas, y nosotros como docentes que estamos agremiados, y que nuestra lucha no solamente es por una reivindicación docente, sino es por la educación del país, es por nuestros niños y por nuestras niñas para que ellos reciban, ¿verdad? Llegue hasta ellos la educación gratuita, de calidad y que sea pública, ¿verdad? Que tengan ese acceso. Y hasta donde nosotros podemos, pues como docentes comprometidos hacemos que ese acceso llegue, pero no podemos garantizar que en todas las instituciones se tomen estas medidas. Claro. Sergio, y todos estos problemas que enfrentan algo tan básico como por ejemplo el internet que menciona Wendy, ¿sí hay conocimiento en las autoridades del Ministerio de Educación que esto sucede? ¿Se han acercado las gremiales de maestros a exponer estos problemas que enfrentan? ¿Qué les dicen ellos? Este es un problema, yo lo relaciono económico y de voluntad, ¿verdad? O sea, las políticas que tiene el Estado en el área de educación tienen que ir orientado a la mejora educativa. Tenemos todo este tiempo atrás, ¿verdad? En la cual la educación no se le dio una respuesta real, ¿verdad? Se decía, ¿verdad? Se hablaba mucho sobre la mejora educativa, pero el gasto que se tuvo en ello fue muy poco. Las autoridades saben perfectamente sobre todas estas limitantes. Hoy estamos viendo pequeñas señales, ¿verdad?, de que se quiere cambiar todo esta forma del sistema educativo, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho el gobierno en entregar laptops a los estudiantes. Ha proveído de una forma limitada, entiendo yo, o sea, los servicios de internet, ¿verdad?, para la conectividad, pero eso no llega a todos los lugares, ¿verdad? Ni todo el estudiante a nivel nacional, hasta en el último cantón, se tiene con estos recursos, ¿verdad? Y si lo tendría la laptop, ¿verdad?, que se entregó,
que se publicitó, no se tiene el internet, no llegan. Entonces, en ese caso, el Ministerio de Educación debe de buscar una alternativa para que lleguen las señales hasta el último rincón, allá en la montaña, ¿verdad? Se tiene que llegar, y esto no es difícil si tiene el recurso económico, ¿verdad? Pero todas estas estrategias de mejorar la educación, de ponerla a un nivel técnico-tecnológico, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de un gasto grande, no puede ir un plan aislado. Todo el sistema de señalización por antenas para que en todos los lugares haya internet, eso lo tiene que hacer, eso le falta, ¿verdad? En la ciudad o en los centros, en los lugares de concentración de gente, ¿verdad? Lo estamos teniendo de alguna manera, limitada, lo que usted quiera. Nosotros contratamos personalmente estos recursos tecnológicos, pero allá en el cantón, ¿verdad? Allá no llega señal, por demás, que digamos que tienen el recurso, el aparatito, pero no lo pueden utilizar. Sí. Entonces tiene que haber una estrategia técnica, ¿verdad?, que abarque hasta el último lugar, por antenas, ¿verdad?, podría ser, ¿verdad? Y llevarlo a unas negociaciones con aquellas empresas que dan el servicio. Ellas se han lucrado de todo eso. Hoy, con la pandemia, ¿verdad?, estoy seguro que se ha aumentado grandemente los ingresos de estas empresas. Tiene que trabajar con una labor social también, ¿verdad? O sea, y llegar a acuerdos con el ministerio para ofrecer ese servicio también. Así es que creo yo que sí nos está dando en todos los lugares, ¿verdad?, la estrategia esta de la conectividad, pero que sí el Ministerio de Educación, el gobierno puede llegar a esos acuerdos, a esas negociaciones con la empresa privada y trabajar conjuntamente para que mejore, ¿verdad?, esta metodología ahora utilizada Internet. Como usted dice, Sergio, es cuestión de voluntad también, ¿verdad? Aunque los recursos también son importantes. Hablemos también, Wendy, sobre la ley de la carrera docente. Bueno, anteriormente con la anterior ministra de Educación, recuerdo que algunas gremiales insistían en que había, que no se cumplía la ley de la carrera docente. Ahora, con la llegada del nuevo ministro José Mauricio Pineda, ¿han visto ustedes algún cambio que sea positivo con respecto a este marco jurídico y que haya mejorado de alguna manera el sistema educativo? Las dificultades fueron muchas con la antigua ministra. De hecho, el decreto 69 vino a violentar la normativa sobre los nombramientos. ¿Cuál es ese 69? Recuérdame. Es el que en el cual el Ministerio de Educación se encargó de los nombramientos de los nuevos docentes, cuando ya la ley establecía cuál es el procedimiento y el tribunal calificador es el que lleva a cabo ese procedimiento. Para la asignación de las plazas. Para la asignación de las plazas, y luego ellos fueron quienes hicieron todo el procedimiento para esa asignación de plazas, mediante un decreto. Actualmente la petición como antes del 21 de junio era que se estableciera una mesa de negociación en la que las diferentes gremiales pudiéramos llevar nuestra agenda y explicar cuál es la necesidad de primera mano, porque siendo docentes de aula o siendo directores, conocemos qué es lo que está pasando dentro de las instituciones educativas. En ese sentido ha habido un avance, porque la mesa de negociación ya está instalada. El día de ayer se tuvo la tercera reunión en la mesa con el ministro, estuvo el viceministro, hubo un representante también de la Presidencia de la República, del Ejecutivo, y pues se nos planteaba en esa reunión en general, nos presentaron a un maestro, Pablo Martínez, ¿verdad?, y nos planteaba acerca de un programa, ¿verdad?, de un proyecto de Chile, y cómo Chile tiene una profesionalización docente y
y cómo han avanzado a través de ese proyecto. Y nosotros sabemos que nuestra educación tiene bastantes lineamientos, ¿verdad?, retomado a nivel centroamericano, Costa Rica, de Chile y de otros países. Y se nos presentaba como una propuesta, según lo que decía el señor ministro, ¿verdad?, que luego era para que nosotros como gremiales, ¿verdad?, que estábamos ahí los sindicatos, retomáramos y revisáramos si era algo viable para nuestro país. Sin embargo, nosotros como antes 21 de junio en el año 2019 creamos con la ayuda también de organismos internacionales, porque como antes pertenecemos a la Internacional de la Educación a nivel de Latinoamérica, creamos lo que es una propuesta, ¿verdad?, de política pública educativa. Porque lo que nosotros exigimos es que, y queremos realmente, es que cuando un gobierno termina, se le dé seguimiento a los proyectos educativos, que no se corte y que el que viene trae otros planteamientos y ya quedaron aquellos en el retroceso y ahora volvemos a empezar con estos y luego termina este periodo del Ejecutivo y luego viene otro y ese otro, bueno, trae otros planteamientos, otras mejoras, otras innovaciones y nosotros como magisterio siempre estamos en esa expectativa, que no tenemos una política pública educativa que vaya más allá de las políticas de Estado, que vaya más allá de quien esté en el Ejecutivo, sino que haya una línea, un horizonte trazado acerca de que esta es la educación que queremos para nuestros niños y venga quien venga, no nos vamos a salir de ese camino para alcanzar ese objetivo que tenemos de educación de calidad. Porque aquí la situación ha sido cobertura o calidad. Desde las reformas educativas al inicio que se plantearon era calidad educativa y después cobertura. Pero si lo vemos a lo largo de toda la situación ha sido cobertura. Si hay tantos niños, va a haber docente. Si no hay tantos niños, hay puestas a disposición de los docentes. Eso dice que estamos viendo cobertura, no estamos viendo calidad. Entonces también tenemos que tener y necesitamos que haya un eje claro, ¿verdad?, para el Ministerio de Educación. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos cobertura o necesitamos calidad? Si el eje es calidad, entonces no importa cuántos niños hayan en un aula. Esos niños van a estar recibiendo educación y esa educación va a ser de calidad. Y esos niños van a avanzar dentro del proceso. ¿Qué otros avances? Bueno, nosotros estuvimos hoy el 19 de abril en el Ministerio de Educación a nivel central entregando una correspondencia en la cual se solicitaban innumerables situaciones y entre ellas se solicitaba que los docentes que en este momento están como interinos tenían contratos de 3, 6 meses y que por favor se les ampliara porque se violentaban ciertas situaciones si no llegaba el contrato hasta el 31 de diciembre y pues ya en esta semana eso se resolvió, ¿verdad? Ya el contrato se les amplió. Incluso se habló previamente de que hasta marzo se tenía para lo que eran los traslados. Los docentes que estamos dentro de las instituciones educativas con más de 3 años en esa institución, tenemos derecho a trasladarnos de la institución donde estemos. Entonces, solo marzo se tenía para no violentar la ley, que saliera publicación ese proceso y salió el último día de marzo el proceso. Entonces, sentimos que vamos avanzando porque vamos como diciendo, esto se necesita, este procedimiento viene y sí, ¿verdad? Como que se está escuchando y se ha tomado en cuenta, no todo, ¿verdad? Lo que necesitamos porque nosotros tenemos una serie de situaciones que le digo, que van más allá de vernos como docentes y que las reivindicaciones sean para nosotros como docentes, que va más allá de simple y sencillamente pedir un aumento. No, va más allá. Va apuntando a la calidad, va apuntando a la mejora continua dentro de las instituciones y que el beneficio que se le da al docente es un beneficio también para los niños, para la institución educativa. Es la dignificación de la educación al final, no solamente la dignificación del docente. Así es. Sergio, ¿cuáles otras peticiones hicieron ustedes ese día que entregaron esa documentación? Ya Wendy planteaba algunas. Fíjese que inicialmente de entrada todo gira alrededor de la ley de la carrera docente, básicamente, ¿verdad? El respeto de la ley. Porque con las autoridades anteriores, ¿verdad? No se estaba respetando eso. Hay muchas cosas que también han quedado un poquito en el aire en este momento, pero hay que darle el tiempo suficiente, ¿verdad?, a las nuevas autoridades del ministerio
para que conozcan y desarrollen, ¿verdad? Y superen esos asuntos que ya la misma ley los estaba contemplando. Eso es básicamente, ¿verdad? Todo que se respete lo que son los organismos que están definidos en la ley para hacer todos los procesos, ¿verdad? Nuevas plazas, traslados, ascensos de nivel, que se respeten las permutas, ¿verdad? Que se hagan las revisiones salariales. Todo eso, ¿verdad? Es algo que ya está escrito y que las autoridades tendrían, ¿verdad?, que respetar para que el magisterio esté tranquilo. Pues si aquí el asunto es que si no se respetan las mismas normas del magisterio, la ley que nos rige nuestro comportamiento, y si los primeros llamados, ¿verdad?, que son las autoridades a respetar los procesos, las normas que ellos mismos en algún momento se hicieron, ¿verdad?, para que se trabajara conforme, no se respetan, entonces eso violenta todo el sistema. Y nosotros al final protestamos por eso. ¿Verdad? No puede ser que nos estén rigiendo a nosotros con una ley, con una norma que nos dirige nuestro actuar y que las autoridades no lo estén respetando. Entonces, si se respetan en primera instancia, ¿verdad?, todos los organismos que están definidos y fueron creados para hacer todos esos procesos de aumento salariales, de incentivos, de reclutamiento de docentes, ¿verdad?, de traslados, de ascensos, entonces ahí ya podemos ir diciendo nosotros, miren, aquí no hay nada que protestar, pues, ¿verdad? Entonces nos vamos a otros asuntos, ¿verdad? Nos quedamos en esto, no tendrían que ser temas de discusión en este momento, mejor estaríamos hablando sobre la calidad educativa, cómo mejorarla, cómo extenderla, ¿verdad? Cómo hacer para que las matrículas, ¿verdad?, aumenten, cómo trabajar el analfabetismo, ¿de acuerdo? Y cómo tener profesionales, ¿verdad?, en el país que estén mejorando, ¿verdad?, el Producto Interno Bruto. Entonces el caso es que son muchas las peticiones, pero básicamente son esas en este momento. Sí. Wendy, Sergio planteaba ese tema de que aumente la matrícula. Este año, ¿cómo ha estado eso de la matrícula? ¿Sí hay más niños matriculados en el sector público o ha disminuido? No podría como decirle estadísticas, ¿verdad? Tal vez solamente podría relacionar lo que pasa en la institución donde estoy. Nosotros como institución tenemos bastante asistencia de los niños. En mi aula, por ejemplo, podría decirle que es del 99% ya la asistencia de los niños. Los padres de familia, no sé si por confianza en la institución o porque de verdad 2 años siendo docentes les ha dado una idea de lo que es ser docente, ¿verdad? Nos han enviado los niños a la institución y yo permanentemente en los chats les agradezco, ¿verdad?, la confianza y el apoyo que desde el aula, desde la casa, le brindan a la institución educativa. No sé si eso será la generalidad en las demás instituciones educativas, pero en la nuestra hay bastante asistencia y bastante confianza de la comunidad educativa. Y quería agregar algo que se me quedó en la pregunta anterior, que nosotros como antes del 21 de junio hemos creado una política pública, que la presentamos a la ministra anterior y que nuevamente se le ha presentado a las nuevas autoridades. Y cuando el señor Pablo Martínez, el día de ayer, el maestro, presentaba el proyecto acerca de lo que era una política pública en Chile, en mi caso, cuando atentamente vi la presentación, pensaba, ¿verdad?, cómo lo fueron los lineamientos sobre los cuales se creó antes de la pandemia, porque es previo a pandemia, y cuáles eran las situaciones que todavía podemos nosotros mejorar en nuestra propuesta de política pública, pero como gremial, nosotros vamos a más allá de la protesta, ¿verdad? Cuando las situaciones ya no, si nosotros primero vamos a una propuesta, nosotros tenemos libros de cuentos,
Tenemos un proyecto con la pedagogía no sexista e inclusiva, que es un proyecto de Andes. Tenemos un libro de cuentos que también hemos presentado a las autoridades del Ministerio de Educación, en donde se habla, que son de los mismos niños a nivel nacional, ¿verdad? En donde se habla acerca de cómo han vivido la pandemia desde las casas y las diversas situaciones que han pasado en los hogares y cómo han sobrellevado toda esta situación. Wendy, tenemos que hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema y también vamos a abrir nuestros micrófonos para la participación de quienes nos sintonizan a esta hora. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 32 minutos. Continuamos hablando sobre la situación del Magisterio Nacional. Nos acompaña Wendy Martínez y Sergio Mejía, ambos de Andes 21 de junio. Es momento de que usted pueda participar. Ya tenemos una llamada en espera. Buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, quiero felicitar a los maestros que se encuentran en como exponente, no solo por la labor que ellos desempeñan, sino por todo el trabajo y el esfuerzo que hacen. Realmente la vocación de maestro para mí debería estar casi como al mismo nivel de los médicos, que si bien no salvan vidas, pero salvan a los niños de la ignorancia y realmente esta labor debe ser bastante remunerada, bien remunerada por todo el esfuerzo que hacen. Realmente en nuestro país pues es una profesión que no se le ha dado mucha, que ha caído prácticamente en la valoración del desempeño que hacen, y es un llamado al gobierno para que se apoye a este sector. Y también quiero aprovechar para expresar la preocupación que tengo en el sentido después de la pandemia o durante la pandemia, la educación que se tuvo fue a distancia o en línea, y sobre todo todos los sectores. Realmente la deficiencia que hay ahora, que ha quedado en y no es por culpa de los maestros, sino que realmente es por la situación que se dio. En ningún momento quiero culpar a los maestros, sin embargo necesito es necesario que se creen planes para reforzar aquellas deficiencias que han quedado en todos los sectores, pero me preocupa más el sector académico en el universitario, porque hay muchas carreras que son que tienen mucho, necesitan demasiada práctica, por ejemplo ingeniería, medicina, todo ese tipo de enseñanza. Digamos, un ingeniero hace los cálculos matemáticos, eso, y la vez pasada estaba haciendo una evaluación, y realmente carreras de ingeniería, estudiantes de ingeniería están bastante deficientes, porque ¿cómo vamos a mandar a hacer un ingeniero un edificio y ni siquiera puede calcular los dos desniveles? Bueno, eso es nada más un ejemplo. Por lo demás, pues considero que están bien, y los maestros siempre han tenido mi apoyo. Muchas gracias, felicidades. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Voy a leer algunos mensajes. Dice: buenos días, soy docente y desde mi experiencia puedo afirmar la precariedad que existe en el sistema escolar. He trabajado bajo el mandato de diversos ministros, pasando por Arena, FMLN y el actual, y puedo reiterar que todo sigue igual o peor. Respecto a los presupuestos tardíos que llegan a las escuelas muchas veces o a mediados de año o finales, lo que hacemos
muchas escuelas es buscar librerías o pequeños negocios para que nos vendan al crédito, muchas veces pagando a los productos como la papelería o tinta para la fotocopiadora a más alto precio. Y así vamos pasando cada año. Otro mensaje dice, interesante programa, ¿solo el Ministerio de Educación le corresponde la educación y formación de la población? Es una pregunta. Ha habido pequeños esfuerzos de ONGs en capacitar población sobre mano de obra. ¿Cómo están ahora? Todos necesitamos mano de obra calificada, la mayoría hace mal las cosas por ignorancia. A través de Facebook nos escribe Lucy, dice, buen día, los niños y niñas y docentes han estado recibiendo asistencia psicológica por la situación de la pandemia, nos preguntan. Un mensaje más, buenos días, un saludo a sus invitados. El Estado es el garante de la educación de calidad y gratuita, la salud mental y física de los estudiantes, de una vivienda digna para el desarrollo adecuado, para que los jóvenes logren coronar carreras universitarias para el desarrollo de este país, hacer más universidades y dar presupuestos, dice, para la educación, no les quitarían los presupuestos para dárselos al ejército. Saludos. Víctor Rivera dice, el problema de la deficiencia radica en la incapacidad de las autoridades gubernamentales. Su papel es administrar el problema, pero hay incapacidad. Soy maestro, nos dice Víctor. Otro mensaje, Bukele los engañó y el magisterio no reconoce su error. Tiene lo que querían, que se la llevaban de bravo, dice, con el FMLN y hoy son sumisos. Un mensaje más. Tenemos también un audio. Vamos a escuchar. Muy buenos días, Kenia, Wendy y Sergio. Creo que uno de los principales problemas que ha tenido la educación a lo largo del tiempo es que los resultados en educación no se miden ni siquiera en 5 años, sino que los resultados se ven en 10, 15, 20 años. Es en donde los estudiantes han logrado pasar el sistema completo, en donde se miran los resultados. Uno de los principales problemas que veo yo con las gremiales, y ahora sí que voy a ser un poco crítico hacia adentro, es que en alguna medida, cuando estaban los gobiernos anteriores, había una identidad y había una lucha definida. Y en ese tiempo eran las reivindicaciones del gremio de profesores y era evidente, pues lucharon por la nivelación de salarios, por el escalafón y en alguna medida también lucharon por mejoras a la educación. Sin embargo, en la actualidad hay una pérdida de identidad de las luchas sindicales. No hay un propósito y, debo decirlo, también las gremiales se han distanciado unas de otras frente a las disposiciones gubernamentales, y no solo de este gobierno, sino ya se venía viendo de los gobiernos anteriores. Entonces creo que una de las recomendaciones es buscar nuevamente esa identidad de los sindicatos en función de una exigencia de políticas públicas integrales que sean consensuadas con todos los gremios, pero también con otros sectores de la población. Aquí nadie le pregunta a los profesores, nadie le pregunta a los alumnos, nadie le pregunta a los padres de familia qué quieren para sus hijos, qué quieren los estudiantes. Creo que tienen la oportunidad las gremiales de hacer participación, de hacer propuestas desde la perspectiva de los padres de familia, de los alumnos, y establecer su lucha por la continuidad de los programas. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones, sus llamadas, los audios y también los mensajes de texto. Le voy a dar paso primeramente a Sergio para que pueda dar respuesta a los comentarios que siguen y algunas preguntas también. Bueno, definitivamente el magisterio ha tenido logros, ¿verdad? Y un logro fue la ley de la carrera docente, ¿verdad? Y hubo una lucha ahí antes del año 95, ¿verdad? Para tener esos logros. Creo que hubo una estrategia de dividir al magisterio,
¿verdad? Y de dividirlos en otras gremiales. Y que de alguna manera, ¿verdad?, no nos pusiéramos de acuerdo. Y eso les ha funcionado, ¿verdad?, a esas instituciones encargadas de esto. Y ahora estamos divididos el magisterio, ¿verdad? Sí hay gremiales, cada quien quiere jalar a su lado, ¿verdad? Algunas se han identificado, ¿verdad?, de alguna manera con un sistema de gobierno. Y en ese caso, pues, ahí están los resultados, ¿verdad? Aunque todos tenemos el mismo objetivo, ¿verdad?, no nos unimos, ¿verdad?, para luchar por eso. ANDE 21 de junio, ¿verdad?, ha solicitado en varias ocasiones públicamente, ¿verdad?, que hace un llamado, ¿verdad?, a todos estos líderes de estas gremiales para que nos unamos, ¿verdad?, y trabajemos para ese mismo, la mejora de la educación, que nos pongamos de acuerdo, que nos sentemos, que platiquemos, ¿verdad?, y que mejoremos todo esto. Ahora, pasando al primer comentario, a la primera pregunta, ¿verdad?, que nos hizo el estimado que nos llamó, ¿verdad?, de cómo está esto, de si el alumno está deficiente en este momento para ir a la universidad, o no solamente se mira para pasar a la universidad, si estamos viendo de primer ciclo, acordémonos que son 2 años que ha estado en la distancia el estudiante. Y ahí podría yo mencionarle, miren, ¿y cómo es eso de que un niño cuando aprende a leer y escribir, ¿verdad?, con el acompañamiento del maestro, él lo ha hecho desde su casa? Los padres de familia no tienen esa preparación pedagógica, ¿verdad?, didáctica, para poder enseñar a su hijo en la casa. Otros no tienen el tiempo, otros son analfabetas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo enseñar? Y entonces han pasado 2 años, imagínense, primer grado, segundo grado, tercer grado, y hoy están en un cuarto grado en el cual ya hay temáticas a desarrollar en el área de matemáticas, de lenguaje, sociales, ciencias. Y han pasado 2 años en la distancia, sin ese acompañamiento, y entonces hoy están en un grado que no pueden leer y escribir, a nivel ya de segundo ciclo. Y ahí hablamos de 6º grado para tercer ciclo, y hablamos de tercer ciclo para bachillerato, y de bachillerato 2 años, el bachillerato general, ¿verdad?, son 2 años, y van a la universidad y ha sido en la distancia, con solo deber entregar algunas actividades, unas pocas actividades para hacer los procesos de recuperación, y ya son bachilleres, y así van a la universidad. El asunto de la pandemia, creo que no todos estábamos preparados, no estaba preparado el docente, no estaba preparado la institución pública, no estaba preparado el gobierno, ¿verdad?, para afrontarlo más. Sin embargo, pues hemos hecho lo que hemos podido. Ahora, con los alumnos que siempre siguen en la escuela, ¿verdad?, es una estrategia de los directivos para poder desarrollar planes para fortalecer esas cosas que han quedado como pendientes y lograr dar, ¿verdad?, un reforzamiento de aquellos aspectos mínimos que necesita el estudiante para continuar, ¿verdad? Eso lo hemos hecho. Son 2 años de mucha tiniebla ahí, ¿verdad?, en todos los sentidos, en la cuestión de la salud, del dolor de la familia, y el sistema educativo también se ha visto muy afectado. El alumno, más que todo, tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de superar este asunto por el bien de él mismo, por el bien de la familia. Y tendrá que llegar a la universidad y esforzarse mucho más, ¿verdad? Porque ¿qué podemos hacer con el alumno ya bachiller, que ya sale de la institución educativa? ¿Verdad? Él tiene que enfrentarse a otro espacio, a otros ambientes universitarios, se lo quiere ver de esta manera, o al trabajo. Y tendrá que superar, ¿verdad? Tendrá que ser valiente en ese caso. El alumno que está en la escuela es responsabilidad de los directivos de buscar la manera de superar las deficiencias que en algún momento pues ha llegado. Y relacionado con el tema de la pandemia, también nos preguntaban vía Facebook si los niños y las niñas y los docentes también han recibido asistencia psicológica ante toda esta situación de la pandemia que se ha vivido. ¿Qué dice Wendy? Pues
carecemos de la asistencia psicológica. Y de hecho, aunque algunas instituciones pudieran tener el recurso, no podíamos accesar a eso. No ha habido un acceso a esa asistencia psicológica de los niños. Triste la situación y bien certero lo que planteaban los radioescuchas, en el sentido de que un niño que en este momento está iniciando 4º grado, 2º y 3er grado, lo hizo en pandemia. Entonces en la escuela hizo solo 1er grado. Y en 1er grado el niño estaba aprendiendo a leer y escribir bien. 2º y 3er, y llega a 2º ciclo iniciándolo en este momento con unas deficiencias impresionantes. Entonces ahí es donde nosotros, docentes, tenemos que hacer, organizar, crear nuestro programa de tal manera que entendamos, porque lo primero que tenemos que entender es esa necesidad de retroalimentar los contenidos y de reforzar, somos nosotros los docentes. En mi caso, yo creé un plan. Esos niños están hoy en 4º grado, pero estos niños, esa fue mi visión desde el principio, solo recibieron 1er grado acá, se fueron a la casa, aprendieron con mamá y papá a leer y escribir, si es que aprendieron, y si no, pues hay que enseñarles hoy. Entonces, el 4º grado es 2º grado. El 4º grado es 2º grado. Ahora, ¿qué pasó en educación media? Porque lo refería el radio escucha. Estaban iniciando 1er año de bachillerato cuando inició la pandemia. 2º año de bachillerato general y se graduaron en pandemia. No estábamos preparados, el mundo no estaba preparado para la pandemia. Sin embargo, los procesos, y sabíamos que la vida continuaba, por decirlo de alguna manera. Y las guías y en su momento, cuando ya se capacitó al maestro en Google Classroom, las nuevas plataformas para comunicarnos con los muchachos, fueron como el recurso para tratar de avanzar dentro de este proceso y no detener el proceso educativo y echarle pues como fuerza. Sin embargo, somos conscientes como docentes, como magisterio, como Ministerio de Educación, porque si somos docentes somos conscientes que hay un vacío, que hay un sesgo de 2 años y que al llegar a las instituciones educativas, de una u otra forma tenemos que ir viendo de qué manera rellenamos esos vacíos, apoyamos, en mi caso yo estoy lectura, escritura, operaciones básicas, como base para poder trabajar el programa. Y se los digo a los niños. Y se los hago ver a ellos también, porque al final, sin el apoyo de ellos y la concientización de ellos y el apoyo de los papitos en la casa y la concientización de ellos también, no vamos a avanzar. Podemos querer mucho nosotros como magisterio y yo puedo tener mi plan y estar bien organizada. Pero si eso no lo comparto con la comunidad educativa, si no hago parte a los padres de familia y a los mismos niños, por pequeñitos que digamos, también pequeñitos no me entienden, claro que sí. Usted pasó 2º grado y 3er grado en su casa, tal vez usted no tuvo esto, ¿cómo lo vivió? Porque ahora a nosotros, en el aula, nos toca ser esos psicólogos. Esa asistencia psicológica que los niños no recibieron en la casa durante esos años, la estamos viviendo nosotros, porque los niños se acercan a nosotros. Señor, me pasó esto, Señor, me ocurrió esto, Señor, viví esto, Señor, necesitaba venir a la escuela, Señor, y corren, ¿verdad? Y verlos correr, o sea, qué triste, por lo menos para mí, qué triste ver una escuela sola. O sea, llegar a la escuela y ningún niño, y yo siento que todos los que somos docentes por vocación, que me imagino que todo el magisterio es así. Qué triste llegar a una escuela y aquellos solos y sin ruido. Y ahora llegar a la escuela y ver que corre uno para allá, corre el otro por acá. Es emocionante, pues, y verlos a ellos felices, jugando, con su mascarillita siempre, ¿verdad? Porque a pesar de que ya se publicó que la mascarilla dentro de los centros escolares no iba a ser obligatoria, seguimos, porque yo ahí traía mi mascarilla y me la puse, seguimos como cuidándonos entre todos, conscientes, ¿verdad?, de que el virus continúa y que debemos de cuidarnos, y es parte del proceso educativo también en los niños.
Pero decirles que nosotros dentro de las aulas ahora somos esos psicólogos y lo hemos sido por siempre, ¿verdad? Incluso los padres de familia llegan, nos cuentan sus problemas en el hogar y hemos apoyado esa área emocional y continuamos apoyando. Qué bueno, ¿verdad? Porque tuvimos un proyecto en el 2016 en donde con una cooperación, que no recuerdo de qué, se le asignó a algunos centros escolares un psicólogo, un bono para un psicólogo, que la escuela salió beneficiada. En ese entonces yo era directora del centro escolar y nos beneficiaron con ese bono y pude organizar en la mañana la atención psicológica de los niños y en la tarde, ¿verdad? El psicólogo atendía 8 horas, pero luego ese proyecto el mismo duró 15 y 16 y se terminó la atención psicológica en la institución. Y qué bueno, ¿verdad? Que a raíz de la llamada del radio escucha podamos solicitar, ¿verdad? Que las instituciones realmente, por lo que los niños nos comentan, sí se necesita, ¿verdad? Esa atención, y se ha necesitado siempre esa atención psicológica dentro de las instituciones educativas. Bueno, esperemos que las autoridades de educación, si nos están escuchando, que tomen muy en cuenta, ¿verdad?, esta petición que hace Wendy. Quiero leer un mensaje. Sergio dice, maestros están denunciando retrasos en el pago de los salarios. Hasta ayer no les habían depositado su salario, cuando las fechas de pago son entre 21 y el 23 de cada mes. ¿Está pasando esto? Sí, y se ha dado, ¿verdad? Aún no, a los maestros interinos no se les había cancelado desde enero. En ese caso, el atraso que ha habido de esta semana, ¿verdad?, ha afectado porque uno tiene un presupuesto, ¿verdad?, tiene fechas para poder cumplir con esas deudas. El problema se va más allá cuando el ministerio tampoco avisa. Tampoco, mire, va a haber este atraso por las razones para que ustedes tomaran sean, alternativa, ¿verdad? Y ver qué pueden hacer. Programarnos, ¿verdad? Planear el salario. Entonces, sí, eso nos crea incomodidades, ¿verdad? Nos crea incomodidades y a la fecha, pues no se nos ha pagado, ¿verdad? ¿Le han dado una fecha programada? Pues esperamos que en estos días, ¿verdad? Esperamos que esta semana. El día de ayer, en la mesa de negociación, se le hacía ver al señor ministro, ¿verdad?, que era ya 27 y que de las fechas. Y en el Banco Agrícola sí ha habido depósito ya de salario. No sé si en los demás bancos, porque como hay diferentes planillas de los diferentes bancos, los compañeros hayan recibido su salario, pero el día de ayer, no sé si debido a la petición en la mesa, pues ya hubo depósito de salario en el Banco Agrícola para los que pagan por planilla del Banco Agrícola, ¿verdad? Qué bueno. Esperemos entonces que en esos días puedan tener... Sí. Como lo dice compañero, ¿verdad? Es una semana, si pagan 24 sí. Y si me programé porque me alcanzara los frijoles y el arroz para esa fecha, ya no tengo para la siguiente semana o los pagos que se tienen que hacer. Y si trabajamos es por eso, pues, o sea, necesitamos el salario y tenemos nuestros compromisos. Entonces, sí, efectivamente, ¿verdad? Lo que el compañero ahí, pues, ponía en la nota es cierto. Sí, Sergio, también hemos escuchado que han habido despidos de maestros de educación física, sobre todo en la educación media. ¿Es cierto este tipo de despidos que están habiendo? Fíjese que ha habido algunas denuncias, ¿verdad? Entiendo yo, en ese sentido, particularmente a la gremial. En educación media, el asunto es que no es parte de la currícula educación física, sí para básica, ¿verdad? En básica es parte de la currícula y es una obligación tener maestros de educación física. En medio es opcional, entonces. En medio es opcional, ¿verdad? Si se tiene recursos, pues entonces se da esta clase, ¿verdad? O hay instituciones que contratan con otros ingresos al maestro de educación física o entrenadores deportivos. Pero cuando vemos el desarrollo psicológico, la descarga del estrés del estudiante, vemos la necesidad que tiene que tener ese momento, ¿verdad?, en la cual desahoga energía negativa, si usted lo quiere ver de esa manera, y que no importa el nivel en el que esté el estudiante. Acordémonos que los muchachos van saliendo de bachiller a los 17 años aproximadamente, ¿verdad? Unos más, otros menos.
va saliendo de bachilleres y que esas edades se necesita una formación integral del joven. Y si no tenemos psicólogos, ¿verdad? Este es un momento de desahogo. Entonces es necesario que haya en todos los niveles, desde parvularia, si lo quiere ver, ¿verdad? Desde parvularia, ¿verdad? Hasta bachillerato, maestros, especialistas en esta área, para que trabajen con el estudiante. Ahora, si no se tienen, pues mire, el magisterio también ya tiene una edad, ¿verdad? Que muchos estamos hasta con enfermedades crónicas, ¿verdad? Que no podemos atender esta área física, ¿verdad? Ya la rodilla ya no nos da, ¿verdad? Para dar un trote o estar a la par de los jóvenes orientando. Y entonces están los especialistas. Y es un poco injusto, ¿verdad? Que se esté pensando en quitarlos o en trasladarlos al área básica, ¿verdad? Cuando sí vemos esa necesidad en todos los niveles del sector público. ¿Son varias denuncias que han recibido ustedes de este tipo? Fíjese que sí se tienen algunos comentarios, ¿verdad? No le puedo especificar cuántos, no tengo ese dato acá, sí, pero sí ha habido esa denuncia. Bien. Wendy, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría en esos últimos minutos que nos quedan hablar también sobre cómo está funcionando el sistema de gestión educativa salvadoreña, SIGET, y si es una exigencia para los maestros a nivel nacional elaborar estos informes a través de ese sistema. Sí, de hecho es el sistema por el cual para ingresar las notas de los niños y de las niñas, ¿verdad? Es el sistema que se está utilizando. Es como el sistema nacional, el que acredita realmente la inscripción de los niños, es el SIGES. Y nuevamente agregar en cuanto a cobertura o calidad. Si es calidad, no vamos a poner a disposición a ningún maestro de ninguna asignatura o porque no sea necesario el docente, ¿verdad? Si es calidad, si es cobertura, vamos a ver de que aquí no es necesario el docente. Entonces, esa quizás es la claridad que debemos que tener. Queremos calidad en la educación. Y si en general la matrícula, los padres de familia tienen miedo porque el COVID continúa y en otras instituciones, o porque le decía que no tenía la estadística, la matrícula ha bajado, cambiar esos lineamientos, ¿verdad?, del número de estudiantes básicos, porque se dio muchas puestas a disposiciones en esta situación de pandemia, ¿verdad? Además de que es justo decirlo en este último minuto, muchos docentes perdieron su vida en la pandemia. Mucho docente entregado, mucho docente que amaba su profesión y amaba a los niños y niñas, no pudo volver al aula. Y que llegue pues nuestros respetos, nuestras consideraciones a las familias de todos estos docentes que no pudieron regresar a las aulas. Estamos pues, y como gremial hemos querido siempre acompañarlos y nos hemos dado cuenta de nuestros docentes afiliados que no pudieron pasar esta prueba, ¿verdad?, que es el COVID. Y pues aprovechamos los micrófonos en esta mañana para decirles que les saludamos y pues deseamos que nuestro Señor, ¿verdad?, que gocen de esa paz con nuestro Señor, cada uno de nuestros compañeros docentes que no pudo volver a las aulas, porque es importante ese componente humano también, ¿verdad? Somos seres humanos los docentes, también tenemos nuestras familias y como gremio también sentimos, ¿verdad?, la partida de muchos de nuestros compañeros que no pudieron volver a las aulas. Así es, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y haber abordado este importante tema. Muchísimas gracias, Sergio. Cómo no, gracias a YSUCA, ¿verdad? O sea, por la oportunidad que nos da de dirigirnos a toda la población, ¿verdad? En especial al magisterio. Así es, Wendy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a YSUCA, a los radioescuchas, papitos y mamitas que nos han sintonizado. Así es, a usted también, por siempre estar en sintonía de Radio YSUCA. Recuerde que esta entrevista está colgada en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Usted puede también compartirla. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día.
Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebra